El día miércoles tienen práctica. Sí. Creo que hay un desayuno el día miércoles a las 8 de la mañana, ¿no? ¿Dónde? Un desayuno, creo que me enviaron un correo que hay un desayuno. ¿Ves? Comida gratis, ¿no? A la- A los profes. ¿Ah? A los profes. Para los profes, no. Eso no me avisa. ¿Ah? Bueno, en todo caso, si es el miércoles, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El miércoles salimos a práctica, ¿no? Ya les voy a dar la actividad. Usted va a pedir unos 5 puntitos. Una práctica rápida. Esa práctica ustedes saben calar, ya saben leer, lo trabajo que es a practicar la lectura del estadio con el teoría. Ingeniero, el día miércoles 24. Vamos a copiar todito. O sea, la tarea es en práctica, no es... O sea, esta tarea se la voy a colocar en el archivo ya. que les voy a enviar. ya. Yo les voy a enviar un archivo con 40 ejercicios. Dentro de esos 40 ejercicios está el que van a hacer ustedes el día miércoles. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a calcular coordenadas de 5 puntos. ¿Sí? El día miércoles lo vamos a hacer con un navegador GPS. Vamos a tomar coordenada en el punto donde van a calar el equipo. ¿Sí? Entonces, luego vamos a tomar coordenadas del punto donde usted se va a orientar. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ahí usted con ese punto se encera. ¿Sí, no? Y usted con esta área y con el pirolito va a ubicar 5 puntos en el cual le va a usted a calcular coordenadas manuales. O sea, coordenadas con cálculos matemáticos, ¿no? Como hemos hecho aquí en la pizarra. Sí. Hay un ejercicio que hicimos aquí en la pizarra la primera semana de clase, ¿se acuerdan? En el que les puse coordenadas. ¿Sí, no? Es el mismo ejercicio. Si nosotros lo hicimos con un solo punto. Es que va a ser el ¿Sí, no? Acá lo vamos a hacer con 5. Y creo que lo vamos a pasar con eso. El mismo ejercicio, en el cual usted me va a dar el grado de precisión de la lectura a cada uno de esos puntos. O sea, va a mezclar la teoría de los errores. ¿Estamos, no? ¿Sí? Le va a dar la medida más probable y el grado de precisión. Entonces vamos a repasarlo. Eso es lo que vamos a hacer el día miércoles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si usted tiene que ir a tomar el desayuno, no hay problema. Yo les dejo la actividad y usted verá aquí lo hace. Y la medida también. ¿Sí? Se puede ir a tomar el desayuno tranquilamente, reírse con sus compañeros y cuando salgan del desayuno se van a trabajar. O si no, salen a trabajar antes, hacen el trabajo y si van a tomar el desayuno. O la Vamos otra, a chambear de algo. salen a trabajar y mandan a 2 o 3 personas que vayan a tomar el desayuno y se tengan el desayuno para todos los que lleguen para allá. Ya ustedes se arreglan. ¿Sí? O la otra, vienen bien desayunados y ya no toman el desayuno. Pero la actividad tienen que hacerla, ese día. Se puede quedar hasta muy Quiero hacer, chicos, quiero hacer un dibujo donde utilice este y el que compré. Quiero comprarme la cajita. Chicos, la actividad tiene que hacer ese día. Yo quiero una de pie. Pero que se les va a complicar a ustedes porque se les viene el trabajo de campo, que también lo vamos a hablar ahorita. Y ahorita vamos a definir el trabajo de campo. ¿Estamos? Entonces, si ustedes dejan esa actividad para el día lunes, después de clase, ya el lunes salimos a definir el polígono que usted va a trabajar. Y ese polígono usted lo tiene que presentar el día antes del examen. Entonces ya a partir del día lunes ya comenzamos a trabajar afuera. ¿Sí estamos, no? Y ahí usted ya comienza a correr. Y ahorita les voy a dar la pauta para que usted ya vaya y inicie el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Tenemos nosotros un puntito. Vamos a ponerlo. Llamemos al punto A con coordenadas X A, coma Y A. Sí, aquí está calado el equipo. ¿Estamos, no? Estamos calado el equipo. Pongamos una coordenada cualquiera.
orientar a otro punto. Llamemos punto B, con coordenadas X, B, coma, Y, B. ¿Sí, no? Y entonces, usted se cala, se orienta contra ese punto. Nosotros, en la práctica que hicimos la semana pasada, ¿contra qué se orientaban? ¿En qué punto se orientaban ustedes la semana pasada? A una antena, a un asta, ¿sí, no? Ahora ya no se va a orientar ni a la antena ni al asta, sino que vamos a poner un clavito en un punto, en el piso. ¿Sí estamos? Vamos a pintar en el piso donde vamos a crear el equipo. Tienen que traer un spray. Un spray de color rojo, azul, blanco. Bueno, el que ustedes decían, el spray es barato, el spray es $2.50 lo que vale. ¿Sí? Y pueden traer un clavo, o como yo por ahí pintamos un punto adelante, ¿no? Pintamos el punto donde lo vamos a calar, spray, hacemos un círculo y sobre eso ponemos el puntito con el liquid paper, ¿no? ¿Sí? Para identificarlo. Y colocamos otro punto en el piso. ¿Sí? Entonces, en el punto donde nos vamos a relacionar con el equipo, lo calamos, es decir, lo centramos, lo nivelamos y luego lo orientamos con el punto en el piso. ¿Sí estamos, no? Sí. En el punto del piso, y el que va a estar en el piso, podemos poner nosotros un lápiz sobre el punto. ¿Sí? Y entonces el hilo vertical que coincida con la punta del lápiz. Podemos colocar un jalón para pasar el punto del piso hacia arriba, pero tenemos un problemita con los jalones aquí en la facultad. Esos jalones nos han comprado desde que yo era estudiante. Tampoco acá ha pasado más de 50 años, ¿no? Todavía soy joven. Pero bueno, es más, esos jalones, cuando yo era estudiante todavía estaban ahí. Ya estaban ahí. ¿Qué significa? Que esos jalones han sufrido deterioro y la mayoría están doblados. Entonces, no es buena idea usar esos jalones. ¿Está bueno? Creo que sí hay algunos 2 o 3 jalones que sí están verticales, pero nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de dar el punto de tal manera que podamos ver el piso, ¿sí? Y sobre el punto en el piso le colocamos un lápiz o una pluma, ¿sí? Ahí, ¿sí? Y el hilo vertical del lente lo hacemos coincidir en la parte más baja. ¿Estamos? Y ahí lo enceramos. ¿Qué significa encerar? Poner en 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. ¿Sí estamos, no? Sí. Entonces ahí está orientado y ahí tenemos la línea. ¿Sí estamos? ¿Sí? Y ahora usted coge un punto 1, 2, 3, qué sé yo por acá, 4, qué sé yo, 5. Y entonces usted va, apunta al punto 1, pone el estadia y lee. ¿Sí estamos, no? Lee. Estamos. Hilo superior, medio e inferior. Comprueba los hilos, toma la distancia. ¿Sí, no? ¿Sí? Entonces va a hacer unas 5 lecturas por cada punto, 5 estudiantes, 5 o 6. ¿Sí? Y va a calcular usted que la lectura más probable. ¿Sí, no? Va a tomar 3 lecturas y va a dar el grado de precisión. ¿Sí? Va a dar el error unitario, es igual a 1 entre la media aritmética sobre el error de la media. ¿Sí, no? Estamos. La medida más probable es igual a la media aritmética más o menos el error de la media. ¿Sí, no? Y la probabilidad de que esa sea la medida real, por 100, no. Por 100. ¿Sí estamos, no? No se ve. Ingeniero, ¿cuántas lecturas por punto dijo que íbamos a tomar? 5 o 6 lecturas. Aunque en el grupo seamos más estudiantes. Dígame. Aunque en el grupo seamos más estudiantes. Porque vea, 6 aquí, 6 acá, 6 aquí, 5 puntos, 6 por 5, 30. Como cada grupo va a estar formado por 10,
O sea, a cada estudiante le va a tocar, le va a leer 3 veces. ¿Sí, no? Entonces aquí va a leer 5 estudiantes. Acá leen otros 5 estudiantes. Acá leen los mismos 5 que leyeron acá. ¿Sí, no? Y acá leen los mismos 5 que leyeron aquí. Acá ya hacen una aleatoria y ¿sí, no? O sea, van a haber 3 grupos. Cada grupo va a hacer su trabajo diferente. Cada grupo no se va a crear aquí mismo. Yo les voy a dar 3 puntos. 3 puntos le va a crear el equipo. ¿Estamos? O sea, un grupo para aquí, otro grupo por acá, otro grupo por acá. ¿Estamos? Y hacer los cálculos aquí. Tal como hicimos aquí en clase. ¿Sí estamos? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, y aquí usted ya sabe, ¿no? Aquí usted sabe que tiene un norte. Usted tiene este ángulo que está aquí, que lo puede calcular, luego usted vea, usted calcula estos ángulos aquí, ya vemos alfa 1, al punto 2, alfa 2, ¿sí, no? ¿Sí? ¿Sí? Aquí usted va a tener un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Sí? Y por acá va a tener otro triángulo rectángulo que no es el mismo, ¿verdad? ¿Sí? Por acá otro triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan, no? O sea, el triángulo base, este que está aquí, que va a calcular teta, y este ángulo que usted necesita, beta, va a ser igual al ángulo alfa 1 menos teta. Y ese teta es una constante. Este aquí va a ser una constante porque es el punto que se está cargando el equipo al punto que se está orientando. ¿Sí estamos, no? ¿Sí? Entonces, ya por datos, revisen el ejercicio que hicimos en clase. Uy. Qué mala suerte. ¿Te imaginas que se cayó? Mano dura, mano dura, mano dura. Déjame acercarme a tomar fuego. Ahorita. ¿Qué pasó aquí? Yo se lo dañar como esto. ¿Ah? Agua. Con cloro. Acá llega ya. Agua con cloro. Bueno, ¿estamos, no? Uy. Antes actuó rápido. Yo me hubiese quedado viendo. Bien, preguntas. ¿Estamos? ¿Cómo hace nada? ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende? ¿Sí? Uy, se grabó todo. Miren que cuando las cosas quedan, cuando hacemos trabajo de campo y están ustedes concentrados en lo que están haciendo, no hay necesidad de ponerle valores, simplemente ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí. Ya todo lo que ustedes van a hacer el día miércoles de práctica, ¿estamos claros? Sí. Entonces yo los quiero ver trabajar, van a hacer los cálculos a mano. Llegamos a la 7. Vamos a la calculadora y ahí usted, desde ahí, créanme que usted ya lleva
va a ganar el 80% de experiencia. Y ahí todo para lo que sacar el de campo va a salir rápido. Ahora es que no sé Usted si va a en tener ahí viene criterio Jorge, de lo ahí que está haciendo. practicamos ahí con él. ¿Sí? Digamos, ¿no? ¿Se entiende? Bien, entonces, vamos a trabajar con otro tipo de ángulos. Vamos a ver qué tipo de ángulos son estos. A ver, ¿cómo la jugada? Sale, a ver, ¿cómo la ¿no va a ver lado, correcto? Ah, es el cable que está suelto. Ahí está, ya, listo. Es el cable, Bueno, listo, ¿no? Voy a adelantar un poquito con las clases. Igual todo lo vamos a ver. Pero vamos a adelantar un poquito. Mediación, distancia, conocimiento. No he recibido nada de lo que hemos visto, pero ya se lo voy a comenzar a subir. Yo ya comencé a subir la información. Mire, cuando medimos con cinta, podemos medir una distancia inclinada Hay distancia. o una distancia horizontal o una distancia vertical, ¿no? Si una persona está parada con el cero aquí abajo y esta persona está parada con la cinta aquí arriba, entonces que estamos midiendo una distancia inclinada. Pero si la ponemos la cinta horizontal, esa distancia es horizontal. Pero si estamos midiendo de esta forma, ponemos la cinta vertical, la distancia que estamos midiendo es vertical. La distancia que nosotros necesitamos para elaborar un plano planimétrico, ¿cuál es? Distancia horizontal. Siempre. Para elaborar un plano planimétrico necesitamos una distancia horizontal. ¿Sí? Entonces, como mínimo, usted necesita dos personas, ¿no? Una que coja el cero y otra que tenga la cinta, ¿no? Esta persona que tiene la cinta, la que está midiendo, y va anotando la distancia en el cuaderno. Ahora que si hay tres personas, la tercera va anotando la distancia en el cuaderno. Quitamos, ¿no? Entonces, medición de un terreno que puede ser inclinado o irregular. Siempre es necesario mantener la cinta horizontal. Para ello, si el terreno es inclinado, se usa plomada. ¿Sí? Cuando no se requiere demasiada precisión, se pone un jalón. Porque el jalón nosotros lo podemos inclinar un poquito. ¿Sí? La cinta debe mantenerse tensa. Hay que tensar la cinta para evitar la deformación, es decir, la catenaria. Cuando el terreno es muy inclinado, se mide por partes. Nosotros aquí afuera vamos a ver el terreno, pero en la realidad, si tenemos un terreno muy inclinado, se mide por tramos pequeños. Y bueno, contabilizar el número de sentadas y se recomienda llevar un nivel de mano para verle la horizontalidad a la cinta. Entonces, mire, este es un terreno inclinado. Si tenemos un terreno inclinado, tenemos que hacer lo siguiente. Si empezamos de aquí, vean, tenemos el cero y el punto acá abajo. Pero como necesitamos distancia horizontal, ¿qué es lo que hacemos? Llevamos una plomada, ¿sí? Y con una piolita subimos el punto y medimos la distancia. ¿Sí estamos, no? ¿Sí? Como nos ayudamos con una plomada.
Entonces medimos por tramos. Vamos, ¿no? Entonces colocamos aquí un nivel de mano para ver que la cinta esté horizontal. Y vamos sumando. ¿Sí estamos, no? Vamos sumando todos los tramos. ¿Sí? ¿Sí estamos, no? Sí. Si tenemos inercia inclinada, si queremos hacer una sola cintada, medimos de aquí. Si es que el terreno nos da, porque puede ser que la cinta quede sobre el terreno, ¿no? Pero si el terreno es uniforme, podemos medir una sola cintada, el cero y la otra persona abajo del terreno. Y esa distancia es distancia inclinada. Pero aquí tenemos que medir el ángulo. Tenemos que medir ese ángulo. ¿Sí? Ese ángulo vertical. Tenemos que ver la forma de cómo lo medimos. Si hemos logrado eso, podemos calcular esa distancia usando trigonometría. ¿Sí? Trigonometría que tenemos quitado. Bueno, esta se la dejo porque les voy a subir el archivo para que usted lo analice. Usted analiza esto y de esa manera. Entonces, ¿qué errores se pueden cometer en las mediciones con cinta? Que la cinta no sea estándar. Esa cinta china por ahí que ustedes la compran en 50 centavos la voltetada de cinta. ¿Sí? Esa cinta no es estándar, ¿no? El alineamiento es imperfecto. Que de pronto usted quiera medir esta distancia de aquí hasta allá, pero no están midiendo de aquí a allá, sino que se viene un poquito hacia la derecha o a la izquierda, cosa que ya la distancia no sigue este alineamiento, sino que ya se va cambiando de dirección, ¿no? ¿Sí? Falta de horizontalidad de la cinta, que usted quiera medir la distancia horizontal, pero no lleva el nivel de mano, no coloca el nivel de mano, no verifica la horizontalidad y entonces la cinta está un poquito más arriba o un poquito más abajo. ¿Qué pasa con eso? Que la distancia va a cambiar, va a aumentar, ¿no? ¿Sí? Bueno, que la cinta no te regle, eso viene con el alineamiento. Errores accidentales. Hay un error, por ejemplo, hay estudiantes que se confunden, van a leer 5 metros, en la cinta se lee 5.02. ¿Qué significa 5.02? 5 metros con 2 centímetros. Pero vienen y copian 5.2. ¿Qué significa 5.2? 5.20. ¿Sí? O sea, en la cinta está 5 y 2 rayitas. Esas 2 rayitas indican 2 centímetros. Pero le dictan 5.20 o 5.2 en vez de decir 5.02. Entonces ya se va comiendo 18 centímetros. ¿Sí estamos, no? ¿Sí? Entonces ese es errores. Bueno, eso no es un error accidental, sino que eso es una equivocación. ¿Sí estamos, no? Quizás el error accidental están parados aquí con el cero, pero por la tensión que se está provocando, sí, sale un poquito. ¿Sí, no? Y no se da cuenta. ¿Sí? Variación de la longitud de la cinta por temperatura. Hay dilatación o contracción. Variaciones de tensión, demasiada fuerza. ¿Qué pasa cuando le aplica demasiada fuerza a la cinta? Se tira. ¿Sí, no? Formación de catenaria, lo que ya hemos dicho. Pasados los 20 metros por peso propio, la cinta hace una deformación en el centro, ¿no? ¿Sí estamos, no? Y eso hace que la longitud aumente. ¿Estamos, no? Entonces, aquí tenemos las diferentes correcciones. Si tenemos corrección por temperatura, cuando usted compre la cinta, la cinta viene en su cajita. ¿Sí? Y en la cajita, en la parte de atrás de la cajita, vienen las especificaciones técnicas de la cinta. ¿Sí? Dentro de la especificación de la cinta, viene la temperatura de patronamiento. La cinta trabaja bien a una temperatura de entre 15 a 30 grados, a 40 grados Celsius. ¿Sí estamos, no? Dentro de ese rango de temperatura
la cinta trabaja bien. Pasó ese rango de temperatura, la cinta comienza a presentar problemas. Si está dentro de ese rango de temperatura, la cinta trabaja bien en la costa, pero ¿qué pasa en la sierra? Que de pronto por temperatura se contrae. ¿Sí, no? Entonces, si es en la costa no hay problema. Pero si es en la sierra, ¿qué tenemos que hacer? Cuando vamos a hacer la medición, tenemos que llevar un termómetro o ponemos con el clima, tomamos la temperatura en la cual estamos trabajando. ¿Sí estamos, no? Y calculamos nosotros la corrección. ¿Sí estamos, no? La corrección por temperatura. ¿Sí estamos, no? ¿Se entiende? ¿Sí? Y entonces le aplicamos la corrección por temperatura a la cinta. Luego tenemos corrección por tensión. Entonces, así mismo, dentro de sus especificaciones, tenemos la tensión de controlamiento. La cinta trabaja bien, la cinta no sufre deformación a cierta tensión. Nosotros la hablamos, ¿sí? Y la cinta no se deforma a cierta tensión. Pero si sobrepasamos esa tensión, hay muchas veces que le aplicamos demasiada fuerza. ¿Sí estamos, no? La cinta comienza a estirarse. Entonces, aquí tenemos que medir con un dinamómetro la tensión que le estamos aplicando. Y entonces, tenemos la corrección por tensión. ¿Sí estamos, no? ¿Sí? En la costa, aquí en la costa se libra de esta corrección. ¿Sí? Pues en la sierra no. ¿Sí? Todo también depende de las especificaciones técnicas de la cinta. ¿Sí? Tenemos corrección por tensión. Luego tenemos corrección por catenario, por peso propio. ¿Sí? ¿Sí estamos, no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Medir la cinta, pesar la cinta, ¿no? ¿Sí? Nosotros tenemos aquí un peso de trabajo de la cinta entre dos soportes. Tenemos la longitud medida, cuando estamos midiendo, y tenemos la tensión aplicada. ¿Sí? Y tenemos el error por catenario. ¿Cómo corregimos esto? ¿Cómo necesitamos que este error por catenario sea el más pequeño posible? ¿Cómo lo eliminamos en la práctica? Para evitar calcularlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No pedir distancia No medir más de 20. Sí, podemos, claro, si la cinta está en el aire, las distancias deben ser cortas, no puede ser larga. Si está en el ¿Sí, piso, no? sí se puede. Porque, claro, y si está en el piso, Ahí sí se para ello, si queremos medir distancias largas y estamos en terreno horizontal, plano, tiramos la cinta al piso. ¿Sí estamos, no? Y entonces eliminamos este error. ¿Sí, no? Pero hay veces que dicen, no, si la cinta tiene 50 metros, llévate los 50 metros, póngaselo aquí y hágate 50 metros por allá. Ahí a los 50 metros, si a los 20 metros nomás la cinta ya comienza por peso propio a hacer catenario. Entonces disminuya los tramos. ¿Estamos, no? Luego tenemos tensión normal. Aquí está la corrección, ¿no? Entonces, y aquí hay una combinación entre corrección por tensión y corrección por catenario. Las dos correcciones trabajan juntas. Aquí tenemos las ecuaciones de calibración. ¿Estamos claros, no? O sea, no es de medir, vamos a medir un terreno, no es de ir a medir por medir. ¿Sí estamos claros, no? Sí. Tenemos que tomar en consideración que esa cinta va a sufrir efectos, ¿sí? Por temperatura, por tensión y por peso propio. ¿Sí estamos, no? Entonces, antes de medir, cuando usted compre una cinta, en la cajita atrás lea las especificaciones. ¿Cuáles son las normas de patronamiento? ¿Sí estamos, no? Ahí le va a decir, la cinta trabaja adecuadamente a cierta temperatura. La cinta no va a sufrir alargamiento por tensión a cierta fuerza. ¿Sí estamos, no? Y la cinta tiene un peso propio tanto por cada metro. ¿Sí? La cinta va a pesar, qué sé yo, 100 gramos por cada metro de longitud o por cada 20 metros. Entonces usted ya tiene, si una longitud, ya sabe que va a tener un peso considerable, pero no. ¿Sí estamos, no? Sí. Y entonces, dependiendo de eso, usted ya le aplica las correcciones necesarias. ¿Sí? Entonces esas correcciones
A la longitud medida se la resta. ¿Sí? Se la resta. Por ejemplo, la corrección concatenaria siempre va a ser negativa, porque tenemos que restar esa corrección a la longitud medida. ¿Sí, no? A la tensión, la cinta se va a estirar. ¿Sí? En cambio, por temperatura, esa corrección puede ser positiva o puede ser negativa, dependiendo de la temperatura. ¿Sí? Porque puede haber contracción como puede haber dilatación. Y más que todo si trabajamos con cintas metálicas. ¿Estamos, no? Esas no son las dudas. Vamos a ver todo eso. Oh my god. Para medir ángulos. En el trabajo de campo, ustedes van a medir ángulos y lo van a medir con teodolito. Oh. Sí estamos, ¿no? Pero va a haber días en que van a haber ángulos totalmente complicados que no van a poder medirlo con teodolito. Y entonces van a tener que medir con cinta. ¿Cómo miden un ángulo con cinta? ¿Tienen alguna idea? ¿Cuántos centavos me costó? Miren, observen. La teoría, ustedes la leen Acá. Ya. La lea para la casa. nosotros podemos medir un ángulo con cinta. Aquí. Miren, a partir de ahora ustedes ya pueden realizar el plano de su casa. Sugerencia. Ya ustedes como estudiantes de ingeniería, sería bueno que elaboren el plano de su casa. ¿Sí? Y deberían tenerlo ustedes porque tienen que demostrar que están estudiando y que tienen criterio, tienen conocimiento y pueden ir rediseñando su casita. ¿Sí estamos, no? Pueden hacer un rediseño. Y para rediseñar ustedes tienen que elaborar el plano de su casa. Hágalo usted de a poquito y lo va pasando al software. Dígale a su familia que lo ayude, a su mamá, a su hermano, a su papá. Téngalos como cadeneros ahí. No tengo papá. Entonces, tiene la pared de su casa. Tiene esta pared que está aquí, tiene esta pared que está acá, Así me qué sé yo. Usted necesita medir este ángulo. Usted ya sabe que tiene que medir la distancia. ¿Es o no es así? ¿Sí, no? La distancia. Pero ahora tiene que medir este ángulo. ¿Y cómo lo mide usted con cinta? Fácil. Arme un triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? ¿Qué característica tiene un triángulo isósceles? Que su ángulo es a 180 grados. Esa es la regla para todo triángulo. El isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. Dos lados iguales y uno diferente. ¿Sí, no? Entonces, ¿qué haga? Haga lo siguiente. En una esquina, ponga el cero. Ojo con esto, trabaje con la cinta horizontal. Póngale un nivel de mano para ver la horizontalidad. Y mida una distancia, 1 metro. Y ráyelo con el lápiz en la pared. ¿Sí, no? 1 metro o 2 metros o 1,50 m. Trabaje con 1 metro. Sí. Márquelo. Luego mida, digo, un punto, 1 metro acá. Y márquelo. ¿Sí estamos, no? Y luego mide esta distancia. ¿Sí? Y entonces usted va a tener, mire, 1 metro, es decir, este segmento de 1 metro va a ser un radio. Tenemos una porción de circunferencia. 1 metro, 1 metro. ¿Sí estamos, no? Y
Y usted va a medir la diagonal. Mira lo que pasa aquí. 1 metro. 1 metro. Y la diagonal. Y acá, qué sé yo, 1,90. ¿Sí se da cuenta? Ahí tiene su triángulo. Y entonces usted lo que hace es lo siguiente, mira. La bisectriz, triángulo y rectángulo, tiene esto. Alfa medio, la bisectriz dividida por las dos partes iguales, tiene 1, tiene 1,90 dividido por 2, ¿sí no? Y tiene seno de alfa medio, va a ser igual opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, alfa va a ser igual a 2 veces el arco seno de 1,90 sobre 2 por 1. Vean, ahí se ve el ángulo. ¿Sí se da cuenta? ¿Ah? Ahí se ve el ángulo. ¿Sí estamos, no? Y entonces usted ya puede medir su casa. Porque yo creo que usted, dibujo técnico, cuando diseñaba, cuando dibujaba, usted ponía que tengo 90 grados. ¿Sí, no? Pero en la realidad, en la vida real, el ángulo de 90 grados no existe. Ahí tiene una escuadra. ¿Quién es frente? No. Una escuadrita, nadie tiene una escuadra. ¿Esta? Sí, está muy chiquita. Sí, puede ser una. Eso Vean. también no. Si hay fuga en escuadra, no hay 90 grados. Creo que no. Vean. Aquí hay 90 grados. ¿Sí se da cuenta? Vean. Aparentemente podemos decir que hay 90 grados, pero no lo hay. Hay un ángulo diferente de 90 grados. Mídele ahí. Póngale el escuadra ahí. Vea, que hay fuga. ¿Sí se da cuenta? ¿Ah? Y revise su casa. Si usted va a hacer plano en su casa y le pone 90 grados, le va a salir mal. Entonces mídase el ángulo de su casa. ¿Sí estamos, no? Entonces vea, usted tiene la distancia 1 metro, sale con el línea horizontal, mide el ángulo y mide esta distancia. Ya tiene la dirección, ¿sí, no? Y así sucesivamente usted puede ir midiendo todo, pero no, ya puede medir el ángulo también. ¿Sí? ¿Estamos, no? Y va cerrando, ¿no? Vea. ¿Sí, no? Y va midiendo. Y entonces ya va elaborando su planito de manera real. ¿Estamos, no? ¿Sí? Haga el plano de su casa, chicos. Hágalo. Cuando tenga tiempo, te vas a dibujar. Y si su papá o su mamá lo ve que está rayando las paredes, dígale que está dibujando. La escuela donde yo estudiaba. ¿Sí estamos, no? Raye la pared con confianza. ¿Sí estamos? Hoy tengo que comprar pizza. Pedimos algo. Preguntas. El miércoles. Entonces, Es que no de esa tengo plata. manera nosotros podemos dibujar un ángulo. Y en el campo, aquí afuera, nosotros estamos haciendo el levantamiento tipográfico y va a haber edificaciones que no vamos a poder medir ángulos. Por ejemplo, tenemos nosotros estamos aquí al lado. Aquí está el bonito. Aquí hay este edificio. Miren, quizás así y este así. Esa es la forma de un terreno. De un edificio. Acá además. Usted se orienta a un punto B. Se orienta, se hace en cera. Y aquí tiene el punto 1, el punto 2. Mire, para dibujar, usted ve todo como figuras geométricas. Entonces, usted coge y dispara uno y de su ángulo. Calcula coordenadas. Dispara a 3 y de su ángulo. ¿Sí, no? Y entonces, en el plano, usted une el 1 con el 3 para sacar esta línea. ¿Sí estamos?
¿Estamos, no? ¿Sí se acuerda por qué de la práctica que estoy enviando? Porque así te va a hacer el levantamiento de todo lo que usted va a realizar. ¿Sí, no? Entonces une el 1 con el 3. Pero el 2 no lo puedo unir con el 3, porque esta esquina de aquí. Pero esta esquina que está aquí, usted no la puede tomar. ¿Por qué? Porque aquí hay una pared. No puede medir el punto atrás. ¿Sí se acuerda? ¿Cómo lo O sea, tiene? que es el borde. Ah, puedo medir el ángulo. Claro que sí. Cógelo. Aparte. Mira ese ángulo aquí, alfa. ¿Qué es lo que hace? Pongo una distancia cualquiera. 1 metro, o 1,50 m, o 2 metros. Voy a hacer por acá 1 metro. Por aquí. La diagonal. ¿Sí se da cuenta? Calcula este ángulo alfa. Sí. Y mídase con la cinta la distancia de aquí a acá. ¿Ya está? ¿Sí, no? Y ubicó este punto de aquí. ¿Sí está o no? Y cuando ubica este punto, lo une con el punto 2. Y ya salió. ¿Sí estamos, no? ¿Se entendió? Luego mide el 4, mide el punto 4 y un dedo con el 4. Ah, pero tenemos un punto 5 por acá que de pronto tampoco lo podemos ver. Supongamos que aquí, el punto 5. Se hace complicado verlo. De pronto pasa, por si hay un árbol, un carro, o lo que sea, no sé. También lo podemos medir sin necesidad de teorito. ¿Qué es lo que hago? Le paso una piola y proyecto una línea, ¿verdad? Esta línea, pongo la piola en la pared y proyecto hacia afuera. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Medir esto, ¿verdad? 1 metro, 1 metro, de diagonal y tengo el ángulo de. ¿Sí estamos, no? ¿Sí? Y mido con la cinta de distancia y ya tengo el punto 5. ¿Sí se da cuenta? ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hago? Una piolita. Llevo una piolita, le digo a una persona que ponga la piola por aquí y yo tengo la piola por acá, obviamente en el piso, ¿no? Y la estiro. ¿Sí, no? La proyecto hacia atrás y yo marco esta línea. Mido 1 metro, pa. Lo marco en el piso. ¿Sí estamos, no? Y mido 1 metro por allá y yo la diagonal. Y ya tengo el ángulo. ¿Sí estamos, no? ¿Sí? ¿Preguntas? Está difícil. Está difícil. No hay una manera más fácil. ¿Está difícil? Yo lo digo. También, si es que Ese es un ángulo de 90 se nos grados. complica tener un triángulo isósceles. Lo más recomendable es un triángulo isósceles porque tenemos funciones trigonométricas simples. ¿Sí? Pero puedo armar un triángulo oblicuángulo o escalero, que es lo mismo. ¿Sí? El escalero, cojo y de una distancia cualquiera, mido una distancia diferente y mido la diagonal. ¿Sí se acuerdan, no? O sea, 1 metro, 1,50 m, y acá lo que me mide 2,10, 2,25, 2,12, lo que sea. Y por la ley del seno, usando la ley del seno, o la del coseno, puedo calcular el ángulo. ¿Sí estamos, no? ¿Se entiende esa parte, no? O sea, la idea, por eso les decía, desde el primer día de clase, no fue por gusto que comenzamos a hacer ejercicios así. ¿Sí estamos, no? O sea, ya le estamos viendo nosotros ahora la aplicación. ¿Sí? Insisto, haga el plano de su casa. ¿Sí? Y no el plano, los ángulos en las esquinas no son 90 grados. Se lo aseguro, póngale una escuadra y va a ver que póngase a medir los ángulos en su casa y va a ver que ni uno le va a salir 90 grados. ¿Sí? Menores o mayores.
o por ahí cercanos, pero no son 90 grados exactos. ¿Sí estamos, no? ¿Sí? Y usted ya puede elaborar el plano y él comienza a diseñar. Entonces, hace un diseño funcional. En el terreno, puedo hacer lo contrario. Yo en el terreno puedo trazar una perpendicular. ¿Quieres? ¿Sí? Yo puedo hacer una perpendicular en el terreno. Eso lo vamos a ver ya más adelante, ¿no? En una práctica. ¿Qué es lo que hago? Yo pongo un punto en el piso. Por ejemplo, yo tengo un bordillo. Mire esto. Vámonos al bordillo que está fuera de la facultad. Tengo un bordillo aquí. ¿Sí? Y yo digo, yo quiero pasar una paralela a esta línea. Este bordillo lo vemos como una línea. ¿Qué es lo que hago? Para pasar una paralela, ¿sí? ¿Qué características debo tener? ¿O qué condiciones yo debo plantear para pasar una paralela? ¿O qué debo conocer para pasar una paralela? La distancia. Yo necesito medir esta distancia. Pero esa distancia, ¿qué condiciones debe tener? ¿Qué características debe tener esa distancia? Está a 90 grados de la línea. Distancia perpendicular. Yo necesito esta distancia que está aquí que sea perpendicular. 90 grados. ¿Sí, no? Porque si la distancia es inclinada, vea, no hay perpendicular. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí, no? O sea, la distancia a una perpendicular es la menor distancia. Es la menor distancia. ¿Sí está o no? Es esta que está aquí. ¿Y usted cómo determina que esta está encima de la perpendicular? Yo creo que usted, si yo te digo, verifíqueme que este bordillo que está de este lado es paralelo al bordillo del frente. ¿Qué haría usted? Usted y le doy la cinta. ¿Qué va a hacer usted? Mide, marca un punto en este bordillo y lo mide la cinta hacia el frente, ¿sí, no? Sí. Y después se va más al casito, marca otro punto y mide ese bordillo del frente. ¿Y qué pasa con las dos distancias? Deberían ser iguales. Ahora la pregunta es, ¿esa distancia que usted me está midiendo es perpendicular? Si son iguales debería ser así. Claro. Pero en la realidad, yo le pregunto, ¿será perpendicular la distancia que usted me está midiendo? Porque usted lo que hizo fue lo siguiente: algunas personas cogen el cerro aquí y usted se va con la cinta por acá, cruza la calle y está midiendo. Porque lo pudo haber medido aquí, más acácito, más allácito, más allácito. ¿Sí me entender? ¿Sí, no? ¿Sí? O sea, ¿de cuál de todos estos movimientos, cuál es la perpendicular? O sea, la distancia que me están midiendo es perpendicular. No lo sabemos. Pero hay una manera de verificarlo. Que es lo que yo hago. Vea. Yo voy a aplicar un triángulo rectángulo. Hago lo siguiente. Yo le digo, cojo, marco el cero y en la línea conocida mido un cateto. Bueno, voy a aplicar este triángulo. Vea. 4, 3. ¿Cuánto mide la hipotenusa? 5. Si el triángulo cumple estas condiciones, significa que el siguiente es el ángulo recto. Vamos. Yo le digo a una persona, mídete 4 metros, coge el cero aquí. Mídete 4 metros. Márcalo. Luego le digo a otra persona, midamos 5, pero sumamos 4 más 5, 9. O sea, coge los 9 metros. Aquí está la persona con los 4. Le doy la vuelta a la cinta y mido 9 metros. Por aquí va a dar. Por aquí, por acá, 9 metros. Y después le digo a otra persona, coge los 3 metros y une este punto donde
9 más 3, 12. Donde caigan los 12 metros, únelo con el 0. ¿Sí estamos? Donde caigan los 12 metros, únelo con el 0. Y templamos la cinta. Y entonces, al templar la cinta me va a caer aquí. Aquí me va a caer los 9 metros. Y acá me va a caer los 12 metros que coinciden con el 0. ¿Sí estamos? Sí. Y entonces, este punto yo lo marco en el piso. Y si yo uno este punto con este, me va a dar la línea perpendicular. ¿Sí estamos, no? Y entonces yo ya puedo medir la distancia. ¿Sí estamos, no? Hago lo mismo por acá y mido la distancia. Y entonces, si las dos distancias son iguales, ¿qué pasa con los dos bordillos? Son paralelos. Pero si del 0 salimos a 9, entonces la diagonal tiene que tener 12, ¿verdad? Claro, todo el perímetro, ¿no? El perímetro del triángulo. Tiene que tener 12. 12. Sí, 12. El 12 lo unimos con el 0, el punto de partida, ¿no? Sí. Y templamos. ¿Sí estamos, no? Del 0 hacia afuera sería 3. 3. 3. 5 y 4. ¿Sí estamos, no? O 4, 5 y 3. ¿Estamos, no? ¿Sí estamos, no? Sí. Sí. ¿Sí estamos? Sí. Entonces, ahora me dirán, eso es muy complicado hacer este trabajo. Ah, ya, pero acordemos una geometría plana, ya está bien, sin perpendicular. Saquemos una paralela sin perpendiculares. ¿Sí estamos? ¿Cómo sacamos una paralela sin perpendiculares? Vámonos al mismo bordillo. Mira, tenemos bastante que, como los ejercicios, ahorita se lo estoy dando teóricamente, pero en el archivo que les estoy preparando con los deberes va a estar todo esto con numeritos y va a haber el trabajo de campo, bastante. ¿Sí? Usted va a establecer, la pregunta es, ¿será paralela? Investigue si el bordillo que está frente a la Facultad de Matemática y Física es paralelo al bordillo en la plazoleta que queda al frente. ¿Sí estamos, no? Usted lo puede hacer de esa manera, con triángulo rectángulo. ¿Estamos? Pero también lo puede hacer así. Vea, voy a cambiar la posición. Esta es la facultad, y este es el bordillo, y este es el bordillo en la plazoleta. Entonces, aquí puede haber una pregunta. Que se les pregunte lo siguiente: ¿existirá paralelismo en estos dos bordillos? Investigue. ¿Lo puede hacer así? ¿O lo puede hacer así? Marca un punto en el bordillo con una pinturita, con el hijito en cualquier lado, y marca otro punto en otro lado. Vea, y tiene una piola. Tiene una piola. Y lo que usted tiene que hacer es medir los ángulos mediante el triángulo isósceles o triángulo oblicuado. Mídase ese ángulo que está aquí. Pongámosle nombre: alfa. Ese alfa que está aquí está acá. ¿Es o no es así? ¿Por qué? ¿Cómo se llaman estos ángulos? Interno y externo. Correspondientes. Alternos, opuestos por el vértice, es aquí. ¿Es o no es así? ¿Sí, no? Y ese mismo ángulo de alfa que está aquí, a ver, con una consigna de que la recta L1 y la recta L2 sean paralelas. Si hay paralelismo, pasa esto. Si no hay paralelismo, no pasa esto. ¿Estamos? Si son paralelas, entonces esta alfa también es el que está acá. Entonces, esta alfa con esta alfa son ángulos correspondientes, iguales por correspondencia. Este alfa con esta alfa, iguales porque son opuestos por el vértice. Este alfa con este alfa, iguales porque son alternos y ternos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende?
Acá tenemos otro ángulo, ¿verdad? Beta. Este beta es un alfa y beta son ángulos suplementarios. ¿Cuál es el concepto de ángulo suplementario? Que sumamos los dos da 180 grados. ¿Sí, no? Y este beta que está aquí es igual a este que está acá. ¿Por qué? Porque son alternos externos. ¿Estamos? Y ese beta que está aquí es igual al que está acá. Porque son opuestos por el vértice. Y ese beta que está aquí también es igual al que está acá, porque es opuesto por el vértice. ¿Sí estamos, no? ¿Sí? Entonces, observen lo que pasa aquí. Alfa más beta más alfa más beta. Aquí es igual. Alfa más beta es igual a 360 grados. Por lo tanto, 2 alfa más 2 beta es igual a 180 grados. Por lo tanto, alfa, perdón, 360. Por lo tanto, alfa más beta es igual a 180 grados. ¿Estamos así? Entonces, si usted suma este ángulo que está aquí con este ángulo que está acá, que es alfa más beta, si es que las dos líneas son paralelas, ¿cuánto debe sumar? 180 grados. Ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Tiene el bordillo. Coge un punto. Coge otro punto. En cualquier posición. Traza una piola. Usted tiene que medir este ángulo de aquí. Beta. Un metro, marca en el piso, la diagonal. ¿Estamos? Luego, acá, y este ángulo alfa. Un metro, la diagonal. Calcula alfa, calcula beta. Si suman los dos, da. Y los dos bordillos son paralelos. Y si no son paralelos, calcular el punto de intersección. ¿Sí, no? ¿Sí se dan cuenta? Miren hasta la geometría. ¿Ah? ¿Lo pueden hacer, chicos? Pregunto. ¿Pueden medir los ángulos de su casa? De su casa? Con otra calle. Ey, ¿lo pueden hacer? Sí. No, pero es evidente, pues eso lo expliqué, pues si lo pueden hacer. Pueden verificar si dos bordillos son paralelos. ¿Sí, no? Ya están haciendo tipografía con base en los conocimientos matemáticos que tienen, ¿no? Geometría plana. ¿Sí se dan cuenta? Ey, Los de la calle. ¿estamos claros? Creo. ¿Ah? No, yo no creo. ¿Necesitan teórico? ¿Qué necesitan? Cinta. Una cinta. Una piola. Sí, cinta, piola, pintura y unas 2 o 3 personitas. ¿Sí o no? ¿Sí estamos, no? O sea, el teórico es un instrumento que nos ayuda, pero podemos hacer levantamiento sí y aquí. ¿Sí estamos, no? ¿Sí? Entonces, mire, en el terreno podemos marcar una perpendicular o colocar líneas paralelas, solamente aplicando triángulo rectángulo. ¿Sí estamos, no? ¿Sí? ¿Se entiende? Y en este campo podemos también establecer una perpendicular, que sí lo pueden hacer también ustedes, ¿no? Supongamos que quieren sacar una perpendicular en esta línea, tienen allá una estaca y tienen una estaca acá. Usted lo que hace es lo siguiente, ¿no? Separa donde quieres pasar la perpendicular. Dice, entre ese punto y este punto, a 10 metros vamos a pasar una perpendicular. Usted coge una cinta, mide hasta los 10 metros y se para aquí. Ahí pone la estaca. El eje de su cuerpo sobre la estaca. Usted coge, apunta, tiene que estar posicionado, apunta a la otra estaca y vea. Aquí en medio. Aquí en medio está la perpendicular. Entonces, coge, respira profundo
y vea, al mismo tiempo. Ahí está la perpendicular. ¿Sí estamos, no? Y ahí te dice el albañil, baje la plomada, izquierda, derecha, la piolita debe estar por aquí. Aquí usted la ve. ¿Sí? Y después la verifica. Pusieron el punto y ya. Pasa por una piola de allá hasta acá y mide. 3, 4, marca, y si la diagonal vale 5, está bien. ¿Sí, no? Ahí la vamos marcando. ¿Sí se cuenta? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Lo entendimos con lo hace. Uy, son las 11. ¿Hasta qué tenemos clase? ¿Hasta la 2? Hasta la hora. Estamos cansados. Hagamos una afuera para ver cómo se hace. ¿Verdad? Vamos a... Trabajo de campo. Hagamos. Voy a iniciar con el tema. Hoy no se duerme. Aquí me voy a extender por lo menos fuera de... Por favor, me avisan en los últimos 10 minutos. Me controlan, por favor. Porque quiero darles la pauta de cómo vamos a realizar el trabajo de campo. Porque la próxima semana, el día lunes, vamos a hacer el recorrido. A ver, para la próxima semana, el día lunes, ya me definen 3 grupos, con 10 estudiantes cada grupo. Ya se conocen ustedes. ¿Estamos? Sí, me hacen una listita, una hojita, me traen una hojita con los integrantes. Esos integrantes, presten atención, no está permitido cambiarse de grupo. ¿Estamos? Por eso es que estamos haciendo estas actividades para que se vayan conociendo. ¿Sí? No está permitido cambiarse de grupo. ¿Estamos? ¿Sí? En el segundo parcial vamos a hacer otro proyectito y ahí sí se puede cambiar de grupo, pero ahorita no. ¿Estamos? El lunes ya me entregan la lista y el lunes arrancamos con el trabajo de campo. El lunes salimos, quizás damos 1 hora o 2 horas de clase y salimos a hacer el recorrido. Marcamos una poligonal y de ahí para allá, chicos, carrera marca. Ya ustedes ponen sus tiempos, ¿sí? Ustedes ponen sus tiempos. Y ahí ustedes se dividen. Yo lo que pasaré solamente a ver cómo van avanzando. ¿Estamos claros, no? Sí. Entonces, como hemos visto, vean, en un levantamiento, entonces la finalidad, como tenemos ahí en el texto, de la topografía es identificar estos puntos. ¿Sí? Entonces, la finalidad de la topografía es identificación o localización de puntos y se puede determinar de la siguiente manera. Un punto se puede determinar conociendo su dirección y distancia a partir de un punto conocido. Miren, yo tengo un punto conocido o una referencia conocida, un punto conocido. A partir de ello, estoy calado aquí y tengo un punto conocido acá. A partir de ello, yo puedo definir un ángulo, que es la dirección, y la distancia, y conozco el punto. ¿Sí? También conociendo sus direcciones de 2 puntos conocidos. Eso significa que tengo que hacer 2 calados de equipo. Todo eso yo se lo voy a dar más adelante. Cuando veamos los métodos de levantamiento, vamos a repasar todo esto con detalle. ¿Sí? Pero ahorita vamos a ver, vamos paso a paso. Primer método para localizar un punto en el terreno, conociendo su dirección y distancia a partir de un punto conocido y una alineación conocida. Yo conozco un punto. ¿Qué punto conozco? ¿Qué punto debo conocer?
ustedes? El punto, dígamelo. El punto donde se cala el teodolito. El punto donde se cala el teodolito es el punto conocido. Vamos, porque el teodolito no lo podemos calar en cualquier lugar. O sea, lo calamos en cualquier lugar, pero tenemos que conocer ese punto. Si no, tenemos que conocer sus coordenadas. Si no conocemos sus coordenadas, se punto en el aire. O sea, el punto donde se cala el teodolito es el punto conocido. ¿Ya? Y cuando hablamos de la dirección conocida, ¿qué significa? La coordenada. ¿Es? No. O puede ser la coordenada, sí. Pero es donde nos vamos a orientar. La práctica anterior, ¿qué hicieron? El punto de referencia. ¿Qué hicieron en la práctica anterior? Se calaron en un punto y se orientaron hacia una antena o un masta o un punto cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué se definió ahí? Una alineación, ¿sí estamos, no? Entonces, cuando conocemos un punto y su dirección, ¿sí? Nosotros podemos localizar un punto en el terreno, ¿sí? Entonces, espera, ¿cómo? Ángulo y distancia. ¿Sí estamos, no? Otra manera, no conozco dirección. También puedo identificar un punto conociendo sus direcciones de dos puntos conocidos. ¿Qué significa dos puntos conocidos? Que llama el ya tengo marcado uno. ¿Qué significa dos puntos conocidos? Que tengo dos puntos donde puedo calar el teodolito. ¿Sí estamos? ¿Sí? Entonces, yo en el piso, yo pongo mi teodolito en el punto 1, en el punto A pongamos. Y localizo en el terreno un punto B, que es la práctica que van a hacer ustedes el día miércoles. ¿Sí estamos, no? Se cala en A. ¿Tienen coordenadas? Sí. Y localiza B. Se orienta con B. Vea, se encera con B. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, usted localiza el punto en el terreno. Pero ¿qué pasa aquí? Que aquí usted se olvidó de llevar la estadia. ¿Sí? O la estadia se le dañó. O le robaron la estadia. Se va afuera y perdió su estadia. Entonces va sin estadia, pues. Pero usted ya tiene dos puntos conocidos, ya tiene hitos. ¿Sí estamos, no? O quizás, mire lo que pasa aquí, o quizás sí tiene estadia, pero el punto es inaccesible. ¿Qué significa inaccesible? Que no se puede llegar. ¿Por qué? Porque quizás aquí pasa un estero. Lo cruzamos. Vea, y hay un cocodrilo, hay piraña, hay anaconda, hay un esterito. Y cruzar el esterito no tiene canoa, tirarse a nadar, bueno, es complicado. ¿Sí? ¿Estamos, no? Es inaccesible por cualquier situación. ¿Estamos? De pronto no tiene estadio. No puede medir. Pero no se preocupe, usted lo que hace es lo siguiente, vea. Se cala en A y se encera en B. ¿Y qué es lo que hace? Mide el ángulo. Cuando usted se cala en A y se encera en B, y si A y B tienen coordenadas, ¿qué puede calcular? Distancia. Por lo tanto, la distancia de A a B, si la conocen. Estamos. Apaga el equipo. Y ahora hacia el revés. Se cala en B. Y se encera en A. Y tiene esto. Y mide este ángulo. Miren que el teodolito, algo que no les dije, el teodolito siempre va a marcar ángulos a favor de las manecillas del reloj. ¿Sí? Si yo estoy en A y me encero en B, el ángulo que marca es este de aquí. ¿Estamos, no? Pero si yo estoy
cada lado en B y me enseñe más, el ángulo que me va a marcar es el de aquí. Si no, en todo caso, yo puedo calcular el ángulo interno. ¿Sí estamos, no? Y entonces, si yo tengo dos ángulos y la distancia entre ellos, puedo calcular por la ley de coseno este punto. ¿Sí, no? ¿Sí estamos, no? Entonces, no hay problema. Yo puedo conocer un punto en el terreno conociendo sus dos direcciones, es decir, sus dos ángulos, de dos puntos conocidos. ¿Sí estamos, no? Otro método. Este método aquí, su distancia es de dos puntos conocidos. Sus distancias de dos puntos conocidos. ¿Sí? Ya no mide ángulos. Ahora solamente distancia. Entonces tranquilamente me puedo ir con una cinta. Tengo el punto A con coordenadas, porque para que sea conocido debe estar ubicado. Y tengo coordenadas. Yo ya conozco esa distancia, A, B. Y con la cinta, acá está el punto 1, con la cinta mido esta distancia, pongámosle A1, distancia A1, y con la cinta mido esta distancia que está acá. ¿Sí? B1. ¿Y qué puedo aplicar aquí para conocer ese punto? Trigonometría, sí. Puedo calcular el ángulo, ¿no? Porque conozco los tres lados. Ley de coseno. ¿Sí estamos? ¿O no? Aquí aplico ley de seno, acá ley de coseno. Vean, aquí. Seno de alfa, delta, A1, vamos a ponerle 1, A1. Delta es opuesto, de 1. Como el de aquí, digámosle seno de 360 grados menos de, ¿cómo le veo? Menos beta es A1. ¿Sí? Yo puedo calcular este ángulo que está aquí. ¿Sí? Phi. Como el seno de phi es a la distancia A. ¿Sí se acuerdan, no? Entonces yo puedo hacer una relación entre esto que está aquí o esto que está acá. ¿Sí estamos, no? Acá, ley de coseno, conozco las tres distancias. Ah, ya, bueno. Entonces yo calculo este ángulo que está aquí. Phi, digo, coseno de phi va a ser igual, vean, la suma del cuadrado de los lados adyacentes, A1 al cuadrado más B1 al cuadrado, menos el cuadrado del lado opuesto, AB al cuadrado, dividido por el doble producto de los lados adyacentes. Ahí está, ya calculado el ángulo phi. ¿Sí, no? Y ahí aplico la ley del seno y ya tengo los otros ángulos. ¿Sí estamos, no? Vean. Puedo. Los tres métodos son directos. En el cuarto, si se conoce su dirección desde un punto conocido y su distancia desde otro. ¿Sí? Entonces, también conocida. No sé si en este curso, cuando resolvemos un triángulo, recuerdo tanto si salió una ecuación cuadrática el primer día de clase. Sí, ¿se acuerdan? Entonces ese es este de aquí. Aquí les va a salir una ecuación cuadrática. ¿Sí? El ejercicio que hicimos, el primer ejercicio que hicimos el primer día de clases. Estamos. Ya, ese es este de aquí. Cuando se conoce su dirección desde un punto conocido y su distancia desde otro también conocido. ¿Sí? Aquí le va a salir una ecuación cuadrática. ¿Sí? Entonces, para resolver esa ecuación cuadrática, porque le va a salir dos valores, aquí
Aquí hay una nota. ¿Sí? Con una breve nota aclaratoria. Se puede determinar cuál de los dos es tomado un dato adicional en campo. Si el punto está arriba o abajo de la línea base principal. ¿Sí? Pero eso ya lo vamos viendo en el campo, ¿no? Por eso que le pongo aquí. ¿Cuál de los dos es? ¿Por qué? Porque le salen dos resultados. ¿Sí estamos, no? Será una ecuación cuadrática. ¿Sí estamos? Entonces, pregunta, chicos. Por favor, pregúntenme. No lo queremos interrumpir. Dígame. No lo queremos interrumpir. No interrumpan, nomás, no se preocupen. Ingeniero, una pregunta. Otra vez me explica cómo es la parte de ahí, que no entendí muy bien. A ver, ¿qué dice el ley coseno? O sea, que de repente la formulación. Sí. ¿Ah? No, claro. Ahí está. Sí. Dice la ley del seno. Este ángulo no lo conocemos. Pero sí lo podemos determinar. ¿Sí? Por los dos ángulos que conocemos. ¿Dígame? Por los dos ángulos que conocemos. El Por punto lo A y B. este aquí sí conocemos y este aquí sí conocemos. Tenemos dos datos conocidos. Ya, pero Y la diferencia entre ellos. yo te digo que el tema del caudal no podemos pasar. ¿Cómo podemos conocer el punto 1? Ah, por ejemplo, ya. Tengo un terreno aquí tengo mi río. Miren. Aquí tengo mi punto A y acá tengo mi punto B. Acá tengo una casita. Así nos proyectamos. Entonces, en la esquina de la casa yo puedo ver este punto de acá. ¿Sí estamos? Sí. O quizás yo tengo acá un poste de energía eléctrica. Un poste de energía eléctrica. O quizás tengo algún punto que necesito tomar. ¿Sí estamos, no? ¿Qué es lo que hago? Tengo mi casita aquí. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es lo siguiente, ¿verdad? Me cambio en A, me enseño en B. Y viso el punto 1. ¿Sí? Luego, ya, estando aquí, también viso el punto 2. Estando aquí, también viso al poste, punto 3. Estando aquí, también viso a un punto que necesito tomar. Que lo puedo identificar desde aquí. Sí. Luego, apago el equipo. Me cambio en B. Y hizo el punto a los mismos puntos que tomé de A. Vea. Hizo a los mismos puntos que tomé de A. Y entonces voy a resolver un triángulo para cada uno. Entonces me va a quedar así. A, B y el punto 1. Ahí tengo un triángulo. Luego, A, B y el punto 2. Tengo que resolver un triángulo para cada punto. ¿Sí se cuenta, no? ¿Sí? Y mira que tiene mi dedo. ¿Sí estamos, no? ¿Ah? ¿Sí? Y ya pude identificar puntos aquí. ¿Sí estamos, no? Y de ahí, según eso, ya no lo de acá. Claro. Ya tomamos los puntos consiguientes de la Así es. proyección. ¿Sí estamos, no? Sí. Y ahí aplicamos la ley del triángulo. ¿Sí? Resolvemos los triángulos. O sea, todos triángulos aquí. La otra pregunta es, por ejemplo, ponemos el teodolito en el punto A, posicionamos, hacemos proyección al punto B, y del punto B volver a hacer proyección al A para saber que estamos alineados o no. Claro. Una comprobación, sí, claro que sí. Claro, a ver. Este le da A. Se orienta el B. Claro, porque siempre nos dice que
práctica, pero asumo que me posiciono en A en un punto determinado. Me posiciono en B con una dirección que nos den y después me posiciono en B para realizar A. Sí, Sería, o sea, sí. O sea, no tanto para revisar, porque lo que vamos, si te quieres revisar, lo que va a comprobar es la coordenada. Perdón, es la distancia. para hacer la coordenada. Coordenadas, no vamos a comprobar porque las coordenadas ya son dadas. Ah, ya. Son datos del problema. ¿Cómo lo tenemos? Con GPS diferencial. Colocamos GPS diferencial. ¿Sí? Estamos. Pero nosotros no tenemos GPS diferencial aquí en la facultad, tenemos uno que está para el servicio. Yo le voy a dar estos puntos con un navegador GPS. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a sacar la tablet con navegador GPS y le voy a dar un navegador GPS. ¿Sí estamos, no? ¿Sí? Y ahí usted ya va a comenzar a trabajar. O sea, todo lo que hacemos, todos los ejercicios que hicimos anteriormente, que fueron ejercicios de repaso, ya usted va a ver la aplicación. Ah, cierto. ¿Sí estamos, no? El libro de geometría que te di está esa. Ya, listo. Vamos a ver, mire, se denomina inclinación de una recta. Inclinación de una recta. Lo que sí queda, ¿no? Al ángulo vertical. ¿Sí? Inclinación de la recta se llama al ángulo vertical, que puede ser un ángulo de elevación o de depresión. El ángulo de elevación o de depresión es Video. ¿ah? No puedo darle porque tengo blusa así. Nunca usan blusa. Nunca usan blusa. Por aquí no. Es porque no le gusta que te van a ver. Mi mamá no ve nada. Y las tuyas cuentan. Sí, tengo que ir aquí. Creo que no entiendo. ¿No, no? ¿Se entiende? Oiga. ¿Sí, no? Tenemos el tidolito y estamos mirando el estadio. ¿Sí estamos, no? Sí. Entonces nosotros podemos determinar la inclinación de una recta. ¿Sí? Proyectando. Sí. Literal. Yo soy la que tiene el pelo. Sí, porque está chiquita. Victoria. Tú me entendió. Ahora. Mire, sería la horizontal. Si el ángulo con respecto a la horizontal va hacia arriba, se llama ángulo de elevación. Si el ángulo va hacia abajo, se llama ángulo de depresión. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo el lente lo baje. ¿Por qué debería yo bajar el lente? Porque quizás Para el ver el terreno. punto del. Dígame. Para ver el punto sobre el que marcamos. Sí, de pronto el terreno real.
terreno hace seguro. una elevación, pues, ¿no? Y entonces yo necesito ubicar esta área y quizás de una visual diferente. Se borra. ¿Sí, no? Ah, ¿sí estamos, no? ¿Sí? Si el terreno va a subir, tiene una elevación, el ángulo que estoy tomando va a ser ángulo de elevación. Pero si voy de bajada, el ángulo que voy a tomar es Depresión. de depresión, ¿no? Entonces, Depresión. todo eso es un ángulo vertical, que puede ser de elevación o de depresión. ¿Qué hace? Es el ángulo que se obtiene con respecto a la horizontal. ¿Sí? Las direcciones entre rectas, según un punto, según un terreno, se pueden obtener de varias formas. Con crema. La dirección de cualquier recta se puede dar con respecto a la recta adyacente por medio de la coeficiente entre ellas o se puede tomar también la dirección a partir de una recta de referencia. Aquí tenemos tipos de ángulos, ¿no? Vean. Tenemos ángulos, mire qué problema es aquí, el ángulo O, P, Y las aquí es C, ¿no? A, B, C, D. Sería CPD. esa crema no tengo. CPD. Ángulo C, P, D. Miren el ángulo D, P, A. El ángulo A, P, D. Y el ángulo P, B, P, C. O C, P, B. ¿Sí estamos, no? Estos ángulos se llaman ángulos adyacentes. ¿Qué son los ángulos adyacentes? Son los ángulos o líneas adyacentes, son líneas que nacen a partir de otra línea. Los ángulos que se generan a partir del anterior. ¿Sí estamos, no? Mira aquí, se genera un ángulo. Y el otro ángulo sale a partir del anterior, ¿verdad? ¿Sí se da cuenta? Y este ángulo nace a partir del anterior. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí, no? La suma de los ángulos adyacentes da 360 grados. ¿Sí estamos, no? Pero también tenemos nosotros ángulos a partir de un meridiano. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que yo tengo una línea de referencia. Estos ángulos no son adyacentes, son ángulos a partir de un meridiano. Yo tengo un punto fijo y tengo una línea de referencia. Y a partir de esa línea de referencia, mido un punto y mido esa punto y el ángulo nace, o todos los ángulos nacen a partir de la línea de referencia. Este ángulo se llama ángulo a partir de un meridiano. Ahora les hago una pregunta. En la práctica anterior, ¿cuáles los dos ángulos midieron? En la práctica anterior, ¿qué hicieron ustedes? Armamos el equipo. Sí, pero se orbitaron una línea. Y si yo les pedía que marcaran algunos puntos, ¿qué ángulos les iba a dar? No lo hicieron, pero analicen qué ángulo les podría haber dado. Si yo les decía, a ver, mídame el ángulo de la palmera, del poste, de la esquina del bordillo. Imagínense qué ángulo les iba a marcar en la pantalla del teoría. ¿Un ángulo adyacente o un ángulo a partir de un meridiano? ¿Por qué adyacente y por qué meridiano? Lo que dicen adyacente, ¿por qué? Y lo que dicen meridiano, ¿por qué? Meridiano porque tiene el arco de la... Es una línea base. ¿Sí, no? Usted partió de la línea base. ¿Sí, no? Usted parte, vea, aquí es la línea base. ¿Y qué es lo que hace el teorito? Y dio un ángulo.
Ajá. ¿Sí, no? Desde ese Y punto. después mide otro punto por acá. ¿Y ese ángulo dónde sale? De acá arriba. Sí. ¿Sí? De acá mismo salen todos los puntos. ¿Sí, no? O sea, usted está generando ángulos a partir de un meridiano. Vamos, ¿Sí estamos, no? Porque si hubiese sido ángulo adyacente, ¿cómo sería el procedimiento? A ver, analícelo. Puntos fijos. A ver, díganlo, ¿cómo debería ser? ¿Cómo debió haber sido el ensayo para generar ángulos adyacentes? O sea, no correr de otra manera, sino de P a A, de P a B, puntos exactos. Eso es lo mejor. De un punto conocido hacia los puntos que vamos a medir directamente. No, A ver, díganlo paso a paso. o sea, jalamos el teórico Calar el teorito. y ya no ponemos ninguna punto de referencia, sino que directamente le poníamos un punto. O sea, pudo haber iniciado con el punto de referencia la antena, la línea base. ¿Ya? Estoy calado y me cero con la línea base. Estamos. Pero las llaves. Y marco el punto 1. Estamos. Ya. ¿Y de ahí qué hago? Encerrar otra vez. ¿A dónde? Hacia la última línea que medimos. Hacia el punto 1. Entonces, marca el punto 1 y acá está 0, 0. Se encera. Estaba ahí. Y marca el punto 2. Y vuelve a encerar. Y así sucesivamente. ¿Sí se da cuenta? Ey, ¿se da cuenta? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Sí ve que cuando usted hace la práctica entiende mejor las cosas? Cuando está concentrado en la práctica, porque usted puede ir a práctica y se pone a jugar, a conversar y no está concentrado en lo que hace. Pero cuando se concentra en lo que está haciendo, se entienden las cosas, ¿no? Entonces aquí se va a generar ángulos adyacentes. Se encera, visa el punto. Se vuelve a encerar, visa el siguiente punto. Se vuelve a encerar, visa el siguiente punto. Y así sucesivamente. ¿Sí estamos, no? Hace que usted regrese a la línea base. Y la suma de todos sus ángulos es 60. Entonces, usted puede, ojo con esto, puede medir ángulos de dos maneras. A partir de un meridiano y a partir de los puntos uno tras de otro, ¿no? Sí, ¿no? O sea, ángulos adyacentes y ángulos a partir de un meridiano. ¿Sí estamos claros, no? Sí. Entonces, de cualquiera de las dos formas podemos hacer los cálculos. ¿Sí? Todo está en graficarlo en el cuaderno y ver los cálculos manuales, ¿no? ¿Sí estamos, no? Entonces, hemos hablado nosotros de que, mira, aquí le digo un eje vertical. ¿Sí? Como diciendo, bueno, aquí tenemos un ángulo vertical, pero vamos a aterrizar, es el mismo concepto. Aterrizamos y colocamos ese eje como que fuese un eje en el piso. Y nos olvidamos del eje vertical porque vamos a hacer planimetría. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí mi Z, mi Y y mi X. Mi Z, mi Y y mi Y entonces, lo siguiente. Ahora vamos viendo aquí. Si la recta de referencia respecto a lo cual se toman las direcciones es la recta que pasa por los puntos norte y sur geográficos de la Tierra, se denominan meridianos verdaderos. Si la recta que pasa por los polos magnéticos se denomina meridianos magnéticos, si la recta que pasa por los polos magnéticos se denomina meridianos magnéticos. El meridiano verdadero se determina por observaciones astronómicas. A ver, préstame la aquí. Mire la Tierra. Mire la Tierra. Aquí está vertical. ¿Sí? Aquí está vertical. Y el eje Z está aquí de frente. Por eso no lo vemos. El eje Z está aquí de frente. Pero si yo cojo la Tierra y la muevo y hago que este norte se ponga de manera horizontal, el eje Z va a estar arriba. ¿Sí está o no? ¿Sí? Ya. ¿Sabían ustedes que la Tierra tiene dos polos? A ver, digamos así, dos meridianos. ¿Qué es un meridiano? Es la recta que sale del centro de la Tierra y se dirige hacia la parte vertical de la misma. ¿Sí, no? ¿Sí?
a esa parte de arriba se llama polo, ¿sí? Polo norte, y si se va hacia abajo es el polo sur. Pero la Tierra, esa línea vertical se llama meridiano. ¿Estamos, no? Pero ¿sabían ustedes que la Tierra tiene 2 meridianos? ¿O uno? No sabía. ¿Qué les dice el profesor de geología? ¿Lo del Ecuador? ¿Mm? ¿Lo del Ecuador? La línea del Ecuador. Del Ecuador. Es perpendicular al meridiano. No, por suerte no. Bueno, la Tierra, cuando se formó, teóricamente, Científicamente. claro, científicamente, porque todos sabemos cómo se formó la Tierra, ¿no? Si la Biblia es clara, la Biblia dice que Dios la formó, ¿sí? Dios la formó completamente en 7 días, ¿no? Incluido el ser humano, el ser vivo, el ser humano, ¿no? Pero el ser humano con fines científicos ha demostrado que la Tierra se produjo de una explosión, ¿no? ¿Sí? Esa explosión de una estrella y ese evento le llamó Big Bang, ¿sí, no? Sí. La Tierra tiene aproximadamente 4.600 millones de años según estudios científicos. 4.600 millones de años, en la cual el ser humano, estamos en la etapa del cuaternario, es una época, una era geológica muy pequeña. Imagínense, si es así, 4.600 millones de años. El ser humano apenas tiene ¿Cómo se creó la vida? 2.000 años No se sabe. después de Cristo y antes de Cristo. Quizás tenga unos 2.000 años más. O sea, la pregunta es, un tiempo de Dios, ¿cuánto será un tiempo? Bueno, esa pregunta ya será, la dejamos para los teólogos, pero esa respuesta, ¿no? Pero la Tierra, según esa teoría, dice que las masas incandescentes volaron en el espacio y se fueron formando, fueron chocando unas con otras, y a medida que pasaba el tiempo, esta masa fue creciendo, ¿sí, no? Creciendo, eran masas incandescentes que en el transcurso del tiempo esa masa se fue enfriando externamente, ¿sí, no? La parte exterior se fue enfriando, y producto del enfriamiento comenzaron a emanar gases, vapores, ¿sí? Y esos vapores formaron las nubes que crearon precipitaciones, y con la precipitación la corteza terrestre, se enfrió bruscamente. Hubo un enfriamiento brusco. ¿Qué pasa a ustedes? ¿Qué pasa cuando usted pone algo helado y lo mete en agua caliente? Sale mucho. ¿Se fisura? Primero. ¿Sí, no? Se fisura, eso es lo que es el metal. ¿Sí? Se cristaliza. ¿Sí, no? Entonces, ahí nacieron las placas tectónicas. ¿Sí? La Tierra inicialmente era una superficie continua, pero con estos gases, con esta precipitación, hubo un enfriamiento brusco y se fisuró. Ahí nació la teoría de las placas tectónicas, ¿no? Ahora, con base a esto, ese núcleo terrestre todavía sigue incandescente, pero ya su masa es pequeña, ¿sí? Que en el transcurso del tiempo se está enfriando y debería enfriarse, ¿sí? Ahora, ese núcleo terrestre, ese núcleo genera un magnetismo. La Tierra genera un magnetismo, y ese magnetismo provoca el meridiano. Entonces, aquí tenemos la Tierra y aquí tenemos el magnetismo de la Tierra, ¿sí? ¿Sabes qué campo magnético de la Tierra está limitado? El campo magnético de la Tierra está limitado. Y entonces, aquí se genera, a la radiación del Sol. en este punto acá,
El polo. ¿Por qué No, no, el polo. Pero ese polo es dinámico. Ese polo es dinámico, ese polo no es fijo. Ese polo se mueve, es nervioso. Es un polo nervioso.